gusto, gracias por venir, un placer como siempre. Y vamos a hablar de la ley de medios, ¿no? Porque es un largo camino, en realidad mañana es el 7 de diciembre, el día que comienza a regir, ¿no es cierto?, ya plenamente la ley, porque cae la cautelar, que duró 3 años, realmente muchísimo tiempo, pero uno por momentos siente, mi abuela diría, estamos como cuando venimos de España, porque en realidad hubo un camino, ¿no es cierto?, de la justicia muy extenso, con recusaciones, que lo vuelven a confirmar, ahora se vuelve a recusar una vez más a todos, y la verdad cuesta entender en qué situación estamos. Sí, vamos a tratar de dar una especie de clase práctica para justamente entender cómo llegamos al día de hoy. Esto que ven acá no son dibujos a mano alzada de mis hijas, sino tratar de rearmar cómo se llega al camino, justamente donde tanto el AFCA como Jefatura de Gabinete recusan a toda una Cámara. Esta historia, como vos decías, empieza hace un tiempo largo, cuando había un juez jubilado que se llama Carbone, que estaba al frente del juzgado que tenía la cuestión de fondo, decide darle el amparo a Clarín. Durante muchos años el juez Carbone tuvo la causa sin presiones de nadie. La Corte no lo apuraba, el Poder Ejecutivo no lo apuraba, los propios pares no lo apuraban, Clarín no parecía apurado tampoco. 2 años. Finalmente Carbone se va y hay un juez que se llama Tetamanti. Clarín le pide, viendo que están venciendo los plazos al juez Tetamanti, que le amplíe la medida cautelar, que le extienda la cautelar más allá del 7 de diciembre. Tetamanti se lo rechaza. Y acá empieza esta historia de la Cámara Civil y Comercial Federal, que es tan compleja, pero vamos a intentar hacerla fácil. Frente a la apelación que hacen, porque se la rechazan, Clarín apela, ¿qué dicen? Vamos a la Cámara, a la sala 1, a la primera. Estaban Francisco de las Carreras, la doctora Ana Jurieta y el doctor Farrell. Vamos a ver acá, Francisco de las Carreras recusado, se va. ¿Por qué dicen que está recusado? Porque viajó invitado por CERTAL, esta organización que en principio tendría ciertos vínculos, un congreso en Miami, una organización que tendría vínculos justamente con Cablevisión, con el grupo Clarín, y entonces por eso lo recusan. El tema hablar en ese encuentro, digamos, en Miami, la ley de medios, había unas cuestiones que tenían que ver con eso. Entre otras cosas se dice, este señor, digamos, que es parte que interviene en la causa, está siendo invitado por una de las partes, lo recusan y además de las Carreras tiene una denuncia penal que está llevando adelante y que la tiene el juez Casanello. El doctor Farrell renuncia directamente, se va. La única que queda en pie en esta sala es la doctora Najurieta. Tienen que seguir tratando el resto, porque dicen, ¿quién va a tratar entonces la extensión que está pidiendo Clarín? Quedan los doctores Kiernan y Guzmán. Kiernan renuncia, se va afuera. A Guzmán lo recusan, porque justamente por el viaje y además, bueno, frente a todo lo que está pasando se excusa, van quedando cada vez menos. Sigue quedando solamente Najurieta, entonces, en este caso. Sigue quedando solamente la doctora Najurieta. Bien. Seguimos hablando de la Cámara Civil y Comercial, que es donde se está tratando la extensión de la medida cautelar. A Clarín quedan los jueces Recondo y Medina. Recondo está excusado. Afuera, Medina es conocida porque su marido es abogado y tiene entre algunos clientes vínculos muy cercanos a lo que podría ser el grupo Clarín, y entonces también el grupo Cablevisión, ¿no es cierto? Sí, y entonces también afuera Medina siguen, digamos. Pero a ver, afuera Medina porque se autoexcluye o porque es Medina está recusada, la recusan. Acá son excusaciones, recusaciones, y el único que está denunciado penalmente es de las Carreras. Afuera Medina quedan Guarignoni y Antelo. Están recusados y excusados por el viaje, y uno dice por cuestiones de decoro. No queda ninguno de los dos. No hay más jueces, no hay más Cámara Civil y Comercial Federal, y entonces apelan, por eso cambiamos de color, al Fuero Contencioso y Administrativo Federal. Ahí hay 2 jueces, Duffy y Morán, y la doctora Najurieta, que es la única que quedaba en pie. Y acá empieza el mecanismo al revés, que no me pidas que lo haga porque no sé dibujarlo en la pantalla, pero sería una cosa así, como un efecto dominó para atrás. Ellos tienen que tratar la recusación de Guarignoni y de Antelo. Bueno, lo hacen, ¿no? ¿Y qué dicen? Se tienen que quedar. El que viajó, el viaje no está probado que haya sido efectivamente, o sea, estos empiezan a confirmar para atrás. No está probado que el viaje haya sido pago por Clarín, y las razones de decoro que aduce uno de los jueces, la verdad es que no son suficientes. Señores, le dicen de alguna forma a los jueces que vienen de otro fuero, pónganse los pantalones y traten el tema de la cautelar. Claro. Empiezan hacia arriba y entonces todos empiezan a ser confirmados. ¿Y a dónde volvemos? Otra vez, como estos son confirmados, a la sala 1. ¿Quién tiene que tratar el tema? De las Carreras, ¿sí? Francisco de las Carreras, y la doctora Najurieta.
¿qué es lo que pasa en esa instancia? Fue la única que se mantuvo en todo este proceso, en realidad. Esperá, casi que sí. Cuando ya están a instancias, y esto, digamos, es un secreto a voces, la Cámara estaba dispuesta a extender la medida cautelar más allá del 7, en principio porque hay un juez, Horacio Cecilio Alfonso, que tiene que expedirse respecto de la cuestión de fondo, que ya, digamos, está prácticamente resuelta, y entonces la Cámara podía decir, y ya más o menos lo tenía casi como un borrador, para decir, bueno, vamos a extender la medida cautelar, hay un juez que tiene la cuestión de fondo, y ante esta certeza de que se va a responder con la justicia, extendámoslo un poco más. En principio, ¿qué es lo que pasa? Aparece la jefatura de gabinete para pedir una revocatoria de o sea, para decir todo esto no sirve, yo quiero que, digamos, recusarlos, y además el AFCA, que hace muy poquito había sido tomado como parte, como una de las partes por el juez Horacio Alfonso, que dice quiero recusar a todos, hasta la doctora Najurieta, que hasta el día de ayer venía prácticamente, ¿no?, indemne de toda esta situación de recusaciones. Aparece el AFCA y recusa a toda la Cámara Civil y Comercial Federal. Ese es el momento en el que estamos hoy. ¿Cuál es la situación de toda la Cámara? ¿Qué es lo que puede hacer? Rechazar in limine esta presentación, que, digamos, uno intuye que va a ir por ese lado, y después hay que ver si le da los tiempos, rechazando in limine, constituir sala y poder volver a dictar sentencia antes del 7 de diciembre. Y no es caprichoso lo del 7, porque el 7 se cae la medida cautelar y ya sería abstracto. Si los camaristas se juntan y extienden la medida cautelar el 8 o el 9 o el 10, no pueden, porque es una medida que vencía el 7. Entonces Clarín tendría que pedir una nueva medida cautelar. Ahora, ¿cómo puede ser que esto vaya a ocurrir? Porque aquí hay un par de cuestiones que dijiste que me parecen importantes de destacar y de remarcar, ¿no es cierto? Si la Corte Suprema dijo que termina la cautelar y el otro día no se expide, al respecto, cuando se hace entre comillas, per saltum, ¿no es cierto?, que ha hecho Clarín, ¿cómo puede ser que aquí... acá bueno, entre comillas lo decíamos, por eso, en realidad, este recurso en realidad se le pide por la denegación de justicia, ¿no es cierto?, se le pide a la Corte que decida, y la Corte se exime, ¿no es cierto?, de hacerlo. ¿Cómo puede ser que una vez más se pretenda prolongar? La Corte no solo... Digo, para los que no entendemos bien de los temas judiciales, y sobre todo la Corte, esto es muy llamativo, tanto por parte de Clarín como por parte del gobierno, porque la Corte fue taxativa en su fallo, en el último fallo, y dijo, basta de medidas que obstruyan, y esto se refiere también al tema de ir presentando recusaciones, acá hay que expedirse, no puso plazos, pero claramente dijo, el juez que tenga todos los recursos, que necesite, que trabaje, y que de alguna manera trabaje de manera inmediata, la Cámara que resuelva lo que tenga que resolver, pero basta de medidas que estén obstruyendo finalmente llegar a una sentencia de fondo. Bueno, y ahí quiero ir también a la sentencia de fondo, porque hablabas que el juez Alfonso, habíamos hablado anteriormente, días pasados, que esto es una causa que tiene muchos cuerpos, que llevaría mucho tiempo. ¿Me decís que ya estaría en condiciones de dictar sentencia? Sí. El fiscal ya tiene en sus manos hoy, ahora y ayer hasta última hora estaba trabajando, el fiscal tiene en sus manos y ya está leyendo prácticamente lo que le dio el juez. Recordemos que tiene que ver con si es constitucional o no. Cuatro de los artículos de la ley de medios que plantea Clarín. El fiscal lo está leyendo, podría decir que es constitucional o no, no es vinculante, pero es, digamos, una medida primero necesaria técnicamente, pero además me parece que va a indicar un poco cuál es la voluntad que surge del juzgado, ¿no?, de Alfonso, la voluntad que hay dentro de la fiscalía también, cómo se está leyendo el expediente. Es importante lo que vaya a decir el fiscal, porque va a ser de la primera lectura completa, entera y profunda del expediente, qué es lo que opina. Romy, y una cosa más, es decir, si esto se rechaza in limine, como lo decías recién, ¿darían los tiempos para que mañana antes de las 12, en realidad son el horario de tribunales que se tiene que generar esto, ¿no? Yo te voy a contestar con una cosa más, me gustó dibujar. ¿Sabes en cuánto tiempo lograron confirmar todas estas? Porque a ver, una vez que se recusa... Sí, fue una seguidilla muy rápida, ¿no? O sea, sí, pero hay que argumentarlo, hay que explicarlo, hay que escribirlo, digamos, no es solamente decir sí o no. Todo esto que estoy contando pasó en 30 horas, nada más. O sea que si vos me preguntás si llegan, vamos a ponerlo bien, si llegan a hacerlo en breve, yo te diría que sí, podrían hacerlo mañana, y podrían hacerlo entre hoy y mañana, podrían hacerlo entre hoy y mañana. ¿Qué podría hacer el gobierno? Bueno, acá entramos otra vez en el terreno de la especulación, que no es el que más me gusta. Podría ir a la Corte, pero la Corte ya dijo que en estos temas no va a tratar, que no quiere, digamos, más estas cuestiones, y obviamente sobre la cuestión de fondo no se va a expedir, así que el panorama realmente es una corrida contra reloj. Pero ¿cuál sería el objetivo en realidad? Si está por salir la sentencia, ¿por qué extender la cautelar en realidad? ¿Se resolvería la cuestión de fondo en breve? Y ellos dirían eso, digamos, justamente se está por definir la cuestión de fondo, extendamos la cautelar, que no entre en vigencia plena la ley hasta tanto no esté la cuestión de fondo definida. Son dos posiciones, son dos miradas, y creo que hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma, ¿no? La cuestión de fondo claramente es la ley de medios, la cuestión de forma tiene que ver con el valor
simbólico enorme que hoy tiene el 7D, que por un lado están diciendo, bueno, no le vamos a dar, no vamos a sumar a ese valor simbólico, y el gobierno creo que en cabeza de ALAC saliendo a defenderlo. Exactamente. Gracias, Romina, realmente muy claro. Habrá novedades, entonces en las próximas horas puede pasar absolutamente de todo. Sí. Vamos a retomar con